Buenas tardes. Estoy entusiasmado. Da un gusto ver a tantos amigos y vecinos y vecinas que estoy encantado. Y además encantado de que también tengáis esta inquietud por el tema de las comunidades energéticas, de la transición energética y de todas estas cuestiones. Bienvenidos, bienvenidas. Y nada, vamos a pasar este ratito. Doy también la bienvenida a todos aquellos que nos estén viendo por streaming y aprovecho para recordarles que pueden hacernos las preguntas en el 603 58 82 97. No lo voy a repetir porque saldrá en sus pantallas y bueno, lo pueden apuntar en cualquier momento. También señalar que se puede hacer las preguntas a través del chat de la señal de YouTube. Recordad una cuestión, que cuando queráis participar, por favor, esperad a que os demos el micrófono, porque si no, no queda grabado en el vídeo para que luego se pueda ver y si hablamos, pues tampoco lo van a escuchar las personas que estén viendo la retransmisión por streaming. Con lo cual, un poquito de paciencia y os haremos llegar un micrófono. Bueno, me parece que no hay que explicar nada de por qué estamos aquí, de por qué se montan estas asociaciones o esta asociación concretamente que vamos a presentar hoy, que está montada con gente de San Sebastián de los Reyes, gente de Alcobendas, de Tres Cantos, por supuesto, y de Colmenar Viejo. Es una asociación nueva a la que os podéis apuntar. De hecho, os hemos dado un folletito que explica un poquito qué es esta asociación y tenéis ahí una hojita de inscripción que para las que seáis personas cuesta 10 euros al año. Para los que sean autónomos y tengan relación con el tema energético les cobramos 50 al año y para las pymes 100. Con lo cual, cuanto más asociados seamos, muchísimo mejor, porque podemos hacer muchísima más fuerza para un tema que, como sabéis, es bastante complejo. Voy a tomarme unos segunditos para poner un ejemplo. Tenemos una moción de lucha contra el cambio climático en este municipio y no se ha hecho absolutamente nada. Por ejemplo, ahora se han cubierto para la felicidad de niños y niñas todos los colegios para que puedan disfrutar durante los días de inclemencia y, sin embargo, no se les ha ocurrido poner techos que se puedan colocar paneles fotovoltaicos, pues, por ejemplo, para dar apoyo a las necesidades energéticas de los colegios e institutos. Ese es el punto de vista que tienen los que nos gobiernan, pero no me voy a enrollar mucho más. Voy a presentar a las personas con las que vais a tener la oportunidad de charlar y preguntar. Empiezo por Fernando Valladares, al que le voy a pasar el micrófono y el que coordine la mesa y la modere, que, como sabéis, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense, profesor investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirige el Grupo de Ecología de Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, lidera investigaciones sobre impactos de cambio climático en la interacción con otros cambios ambientales. Es responsable de diversas iniciativas para comunicar las bases científicas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y además es profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos. Quiero recordar también que bueno, pues es un señor muy premiado y bueno, pues tiene el premio Jaume I, Rey Jaume I de Protección del Medio Ambiente. También tiene el Premio de Conservación y Biodiversidad de la Fundación del BBVA en la modalidad de difusión del conocimiento y sensibilización en conservación de la biodiversidad en España. Y luego tiene uno que a mí me resulta muy simpático, creo que a él también, que es el Premio Optimistas Comprometidos, que otorga la organización, que otorga la revista, Anoche tuve un sueño. Y en este caso, bueno, pues es por su dedicación a difundir el conocimiento sobre las evidencias científicas de la crisis climática y de la pérdida de biodiversidad. Nos acompaña en remoto, tengo una chuleta muy grande porque los currículums de los señores que nos acompañan son así. Raúl Hidalgo, que nos habla desde Huelva y es geólogo, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en recursos minerales y eurogeólogo.
Es miembro del Ilustre Colegio de Geólogos de España, del Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía y de la Federación Europea de Geólogos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la investigación de recursos minerales y geotérmicos, y en los últimos 15 años ha desarrollado su actividad en el campo de la promoción y el desarrollo de la geotermia para usos directos y generación eléctrica, siendo presidente de la sección de geotermia de la Asociación de Productores de Energías Renovables de España entre los años 2008 y 2010, y miembro del grupo Geoplat, que es plataforma tecnológica de la geotermia española, entre el 2000 y el 2014. Y por último, José Luis Peña, que es ingeniero industrial, ha trabajado en varias empresas como Dragados, Tubos Reunidos, ROT, Baderus. Ha desarrollado su actividad también como empresario. Ha estado como representante de diversas entidades, Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes como concejal entre del 86 y el 79, consejero del Canal de Isabel II, en la Comisión de Pilotaje de Normalización Europea y como vicepresidente de la Confederación Nacional de Instalaciones. Actualmente es jubilado activo y se declara activista medioambiental. Es una de las personas que integra esta asociación y que nos va pues a ilustrar sobre qué es lo que pretende, qué hacemos o qué queremos hacer. He de confesar que yo soy socio ya de la asociación y esta asociación vecinal de Tres Cantos también se ha asociado ya a esta asociación por el fomento de las comunidades energéticas. Creo que me he dejado, no sé si me he dejado algo, pero en fin, vamos a empezar porque si no, no vamos a empezar nunca. Disculparme por lo largo que es esto, y cedo el micrófono, que ya lo tiene incorporado, a Fernando Valladares, para que modere y conduzca, ¿no?, esta sesión. Gracias. Gracias, Santiago, por la presentación y gracias a todas y todos por sacar un rato en una tarde como hoy para hablar, aprender y enseñar y compartir ideas. La verdad es que es muy estimulante ver tanta gente porque de eso que decía del optimismo comprometido y demás, pues yo creo mucho en la gente. A veces me desilusiona también, es verdad, pero creo que hay un potencial muy bueno en la gente, en la sensatez de las personas de a pie y que es una forma de democracia participativa que puede crecer mucho y puede compensar las limitaciones de la democracia representativa, que sabemos que está lejos de ser eficiente a la hora de resolver problemas. ¿De qué problema hoy estamos hablando? Pues del cambio climático, fundamentalmente. No voy a hacer un repaso de qué es, las bases y demás, pero sí algunas pinceladas de dónde estamos, por qué nos tenemos que preocupar, qué cosas se pueden hacer. Y después de eso le pasaré la palabra a José Luis, que hable más de la Asociación de Comunidades Energéticas, y después Raúl, que nos dará una visión de una forma de energía renovable, de una forma de energía alternativa que conocemos poco, que es esa geotermia, y que además tenemos la gran suerte de que debajo de nuestros pies, en Tres Cantos y en esta comarca, en este triángulo entre San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Colmenar Viejo, pues hay calor geotérmico que se puede emplear. De eso nos hablará Raúl. Y después de ese triángulo de presentaciones, con algún que otro vídeo para amenizar, aprovechando el multimedia que aquí nos hacen posible, pues sería el turno de compartir dudas, de sugerencias y de seguir creciendo. Cambio climático. Bien. Al que me voy a referir, evidentemente, es a esa parte del cambio climático que tenemos que ver nosotros, porque el clima tiene una parte natural, las glaciaciones, los ciclos orbitales, hay cambios debidos a la actividad del Sol, que no es a lo que me voy a referir. Me voy a referir a esa parte que ha acelerado notablemente el calentamiento en las últimas décadas, de la que somos responsables y, por tanto, la buena noticia es que nosotros podemos ser parte de la solución. O sea, es una responsabilidad que nos cae sobre las espaldas, pero también es una oportunidad. ¿Qué quiere decir? Pues los famosos gases de efecto invernadero que hemos puesto en una gran concentración y que no da tiempo a los procesos naturales a sacarlos otra vez de la atmósfera y volverlos a poner en sus sumideros y sus almacenes, pues nosotros podemos
contribuir a que las emisiones sean menores. Este es el mensaje principal que se resume en el último informe del IPCC, que quizá muchos conozcáis, es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es una agrupación de miles de científicos organizados en grupos de trabajo que van resumiendo el conocimiento de todos los ámbitos relacionados con el cambio climático y hacen un informe muy exhaustivo cada 3 o 4 años, y de ese informe y de ese esfuerzo van saliendo distintos resúmenes para políticos, resúmenes más divulgativos, y ahora hace un par de semanas ha salido un análisis del último informe, del 6º gran informe que terminó de salir el año pasado. ¿Qué se dice en este informe? Son informes que tienen la versión corta de 50 a 60 páginas y la versión larga de algunos miles, y no se espera que la gente de a pie tenga tiempo y ganas y motivación para leerse esos miles de páginas. Para eso estamos algunos de nosotros que hacemos de resumen, pero lo que decimos se puede buscar y ampliar en esos documentos que son de libre disposición, y sobre todo los documentos resumidos están también en castellano, aunque el lenguaje de la ciencia es el inglés, pero los resúmenes, los documentos de 60 páginas, de 50 páginas, están también en castellano. Bien, mensaje muy claro de la comunidad científica es: se cierra la ventana. Este es el mensaje. La ventana se cierra. Esto tiene dos lecturas, una que todavía está abierta y otra que quizá no lo esté mucho tiempo más. Es un resumen de muchos datos, pero refleja bastante bien dónde estamos y a dónde tenemos que ir. La idea es abrir un poco más la ventana, que no se cierre demasiado deprisa, que no se cierre antes de que estemos preparados e idealmente que no se cierre nunca. Es la salida, digamos, honorable de nuestra civilización. Estamos hablando de eso. Hemos generado un sistema que está chocando contra los límites planetarios, sencillamente porque encontramos, siglo XVII, siglo XVIII y el gran explosión, siglo XIX, una forma de energía muy concentrada, muy fácil de convertir en la única forma de energía que somos capaces de utilizar a gran escala, que es el calor. Y entonces haciendo algo muy primitivo por lo que seremos juzgados en el futuro, que es quemar unas moléculas muy valiosas como es la del carbón, la del petróleo, la del gas, que se pueden hacer cosas maravillosas con ello, pues nosotros lo quemamos en gran cantidad y resulta que al quemarlo, sin haberlo pretendido, liberamos a la atmósfera el carbono. Fijaros, el carbono es la esencia de la química orgánica, de los compuestos que distinguen a los seres vivos de los seres no animados, el carbono. Y el carbono tiene, para simplificar, dos formas. La forma oxidada, es decir, que tiene oxígeno, CO2, el dióxido de carbono, o las formas reducidas, que tienen hidrógeno, que es la materia orgánica. Estamos compuestos de materia orgánica que tiene carbono e hidrógeno. ¿Qué ocurre en una atmósfera rica de oxígeno como es la nuestra, con un 21% de una molécula absolutamente tóxica y peligrosa como es el oxígeno? Fijaros si es peligrosa, que se llevó por delante a miles de especies cuando pasó a ser abundante en la atmósfera, antes no lo era. Es una molécula muy reactiva, se oxida una bicicleta si la dejas en la ventana, es una molécula muy tremenda, que hemos aprendido a usarla. ¿Para qué? Para oxidar el carbono reducido, el carbono que compone la sustancia, digamos, principal de la materia orgánica. Es decir, las plantas, los bichos, nosotros, estamos compuestos de una forma de carbono que está reducida. Cuando la pones en contacto con el oxígeno, eso se oxida. Bien, esa es la base de todo. Hemos encontrado unas fórmulas y unos materiales que tienen el carbono reducido muy concentrado, que es el petróleo, el gas, ¿no?, y el carbón. Con lo cual, con una ligera llama, desprendíamos muchísimo calor en una atmósfera rica de oxígeno, convirtiendo un carbono lleno de H's en un carbono lleno de O's. Se liberaba muchísima energía. Y eso es lo que hemos estado haciendo en el último siglo y pico. Lo que ocurre es que ese CO2, que resultaba de quemar el CH, la materia orgánica, pues tiene efecto invernadero. Secuestra la radiación solar, que al reflejarse en la superficie de la Tierra cambia de propiedades y ya queda atrapada por esos gases, ¿no?, que aumentan las temperaturas. Eso es, en esencia, lo que hemos hecho. Y la base de nuestra civilización actual es la energía
que obtenemos a base de quemar combustibles fósiles. El 80 y tantos por ciento todavía hoy de la energía que utilizamos viene de quemar petróleo fundamentalmente, pero también gas, que le hemos llamado natural por tranquilizar nuestras conciencias. Todo es natural, también es natural el petróleo, pero a la base de llamarle natural al gas es como que le hemos quitado hierro, pero el gas ni natural ni no natural, el gas es gas, y cuando lo quemas te produce una cosa que tiene ese pequeño problemita del calentamiento. Y lo que vienen a decir los científicos, resumiendo la evidencia científica, es que vamos en un rumbo acelerado de calentamiento. No vamos paso a paso, no vamos que cada año, cada 2 años se calienta una misma cantidad, no. Cada año, cada 2 años se calienta más que los 2 años o el año anterior. Vamos acelerados. Esto hay que ponerle freno. Hay 2 palabras que seguramente habéis oído, la mitigación y la adaptación. La adaptación es adaptarte al cambio climático que ya está aquí, y eso lo hacemos muy bien, somos muy adaptables en el sistema médico, los ingresos en hospitales, las alertas meteorológicas, todo esto ha funcionado tan bien que la ola de calor en el 2003, que se llevó a 30.000 europeos, ahora hemos tenido el año pasado muchas más olas de calor, mucho más intensas, y se han llevado a muchos menos, a 5.000, 6.000, 8.000, pero no queremos que se lleve a ninguno, ¿no? Entonces, a la adaptación hay que sumarle lo más importante, lo que tiene una mirada un poco más a largo o medio plazo, que es la mitigación, es intentar que el cambio climático no siga creciendo, se vaya frenando y eventualmente, en un tiempo no muy lejano, que incluso se revierta, que la cantidad de gases acumulados en la atmósfera que secuestran el calor del Sol, pues vaya disminuyendo. Este es el objetivo, pero ¿cómo lograrlo? Claro, los científicos sabemos cómo hacerlo, pero esto no es una decisión científica, es una decisión social, política, económica, cultural, religiosa. Los grandes responsables de las 7 principales religiones del mundo han tenido varias reuniones en las últimas décadas aproximadamente y han empezado a entender desde el punto de vista religioso la herencia de un planeta que estamos llevando contra las cuerdas y la responsabilidad en términos de vidas humanas y de bienestar que tiene no hacer nada. Lo pongo como un ejemplo de que desde la religión a la economía, pasando por la ecología, el día a día y muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, empiezan a estar ya muy condicionados por el cambio climático. El verano ya está aquí, el verano ya ha empezado. Hemos tenido el incendio grande más temprano de la historia de España, el incendio de Castellón, lo hemos tenido en el mes de marzo. El año pasado tuvimos la ola de calor más pronta, más temprana de la historia de España, en mayo, cuando las olas de calor se esperan en julio. Es decir, el cambio climático ya está aquí y nos tenemos que ir adaptando, pero tenemos que intentar frenarlo. Por eso el panel decía que la ventana se va cerrando. Cuanto más tiempo tardemos en tomar medidas eficaces, significativas, no un pequeño cambio cosmético aquí y allá, sino medidas importantes, pues más opciones tendremos a nuestra mano. Antes decíamos si estábamos o no a tiempo, es algo que podemos volver. A tiempo depende de para qué, para algunas cosas quizá no estamos del todo a tiempo, pero siempre estamos a tiempo para algo y siempre será mejor si rebasamos las temperaturas de seguridad por unas décimas que si las rebasamos por unos grados. Habréis oído hablar del Acuerdo de París, 2015, Obama lo hizo muy posible gracias a su empatía y tal, en un último momento de una reunión. Vale, hay que hacer un cambio de orden, o yo diría, ¿no? Sí. Vale, porque Raúl tiene prisa. Yo señalo para allá, pero Raúl creo que nos ve por allí, ¿no? Vale, pues volvemos a la idea que teníamos antes. Yo creo de que Raúl entre, nos cuente la geotermia, claro, y luego tú ya con calma hablas de las comunidades. Vale. Yo solamente terminar con lo que estaba hilvanando del mensaje del panel intergubernamental de la ventana se cierra. Eso es. El Acuerdo de París decía que debíamos intentar no pasarnos de 1,5 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial, antes de que nos volviéramos locos quemando combustibles fósiles. Ese 1,5 grados ya parece que va a ser imposible no rebasarlo, pero hay una segunda línea roja que es 2 grados de calentamiento, que según algunas trayectorias también podríamos rebasarlo, y ya eso son temperaturas muy peligrosas, muy de alto riesgo para el funcionamiento de la humanidad. En resumen, si no hacemos nada, nos vamos como a 2,6 grados, casi 3 grados mínimo para final de siglo, lo cual no es recomendable. Si hacemos algo relativamente light,
nos quedaríamos en 2 grados, que es mucho, pero es menos malo que 2,6 o 3. Porque la cuestión es exponencial, es como la escala de Richter. 1/10 de grado por encima de 1,5 grados es mucho más importante que por debajo. Cada vez medio grado, 1/10, puntúa mucho más. Y podemos hacerlo. Y en el último informe se dan recomendaciones concretas de cómo hacerlo. Y el sector de la alimentación, por ejemplo, es un sector clave, la producción de alimento, tiene un margen de mejora, tiene un impacto en las emisiones globales tremendo, entre 1/3, un 40%, pero es que tiene un margen también de mejora al sistema alimentario global muy grande. Y por supuesto, el principal de todos es el sector energético, porque el origen de todo ha sido la producción de energía. Entonces, ¿cómo la producimos? Y sobre todo, ¿cuánta? Porque estamos produciendo y consumiendo mucha más energía de la que es necesaria. Y claro, me podéis preguntar, ¿necesaria para qué? Bueno, pues por ejemplo podemos hablar de los derechos humanos, porque esto es una historia interesante. Consumimos mucho más energía de la que en realidad hace falta para ser sanos y felices. Y eso hay varios trabajos que muestran cuánta es la energía necesaria. A partir de ahí es lujo. Entonces ya es una decisión social, por eso los científicos nos quitamos, nos echamos a un lado y decimos, oye, pues lo que digáis. Si consumimos la energía, o producimos la energía y consumimos la energía necesaria para ser sanos y felices, en España, por ejemplo, nos sobra la mitad de la energía que ya producimos. Fijaros si tenemos margen de ahorro energético. Pero eso ya son decisiones sociales, políticas y demás. Indudablemente no es lo mismo producir 1 vatio de energía quemando petróleo o gas que produciéndolo con otras formas alternativas de energía, y ahí es donde estamos aquí, ¿no? La fotovoltaica, la eólica, la geotérmica, son formas de generar una energía que nosotros podemos utilizar, que no tiene esa huella de gases de efecto invernadero y por tanto es muy recomendable. Tampoco eso nos va a sacar del problema completamente. Si no reducimos también la producción de energía, también vamos por otros efectos, a tener problemas. Pero es una parte muy importante el que la fuente original de la energía sea de fuentes alternativas a quemar combustibles fósiles. Y en eso estamos hoy aquí. Así que sin más, si te parece, Raúl... Sí, vamos a cargar ya el vídeo, un vídeo de unos minutitos y ya le damos paso a... Muy bien, un vídeo y Raúl luego. La geotermia es la energía renovable que aprovecha el calor que emana del interior de la Tierra. Una fuente de energía limpia y eficiente. Está bajo nuestros pies y puede explotarse en casi cualquier lugar. El calor generado en el interior de la Tierra fluye hasta la superficie donde se puede aprovechar. La energía geotérmica se manifiesta de forma natural como géiseres, fuentes termales o incluso volcanes. Se distinguen, según su temperatura, 3 tipos de recursos geotérmicos. Los de alta temperatura, de más de 150 grados, los de media-baja temperatura, entre 30 y 150 grados, y los de muy baja temperatura de menos de 30 grados, también llamada geotermia somera. En los yacimientos geotérmicos de alta temperatura se obtiene agua y vapor a altas presiones y temperaturas de más de 150 grados. Se utilizan preferentemente para generar energía eléctrica. Las centrales geotérmicas se emplazan habitualmente sobre los yacimientos geotérmicos, que son el resultado de la coincidencia de un acuífero con una zona del terreno que está a alta temperatura. El agua y el vapor extraído se aprovecha mediante una turbina para generar electricidad, y una vez extraída la energía, el agua es devuelta al yacimiento geotérmico para asegurar la sostenibilidad. En ocasiones, aunque no exista un acuífero, se puede crear un yacimiento inyectando agua, lo que permite aprovechar este recurso en muchos lugares donde hasta ahora no era viable. Los recursos geotérmicos de media-baja temperatura están entre 30 y 150 grados. Se utilizan para proporcionar calefacción y agua caliente en pueblos y ciudades, para la producción de electricidad en algunos casos, además de en balnearios y otras industrias, especialmente en invernaderos y piscifactorías. Los recursos geotérmicos someros tienen temperaturas por debajo de los 30 grados y aprovechan tanto el calor que se genera bajo la corteza terrestre como el calor del sol que se absorbe. Se utilizan principalmente para climatizar, es decir, proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente a edificios y viviendas. El circuito subterráneo extrae calor del terreno y con una bomba de calor lo transmite a la casa en invierno y mantiene la casa fresca en verano, cediendo calor al terreno. La bomba de calor, al funcionar sin combustión, no produce humos ni contaminación,
es segura y requiere muy bajo mantenimiento. Su funcionamiento se basa en la temperatura del terreno, que se mantiene constante durante todo el año. También puede utilizarse para climatizar barrios enteros. En Europa ya hay más de 1 millón de instalaciones geotérmicas funcionando que ahorran entre un 40 y un 70% en la factura energética. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la energía geotérmica? Supone un nulo impacto visual sobre las viviendas, sin chimeneas ni unidades exteriores en fachadas, y tampoco genera impacto sonoro. Mantiene la temperatura del hogar estable 24 horas al día, 365 días al año. Y es más eficiente. Proporciona la mejor calificación energética con una sola instalación para los sistemas de producción de frío y calor. Es un recurso inagotable y autosuficiente, capaz de cubrir las necesidades energéticas del país. Es autóctona. España tiene un enorme potencial geotérmico a la espera de ser aprovechado. Tenemos la energía geotérmica justo bajo nuestros pies. Además, se trata de una industria 100% local, con potencial de creación de miles de nuevos empleos en España. Así es la geotermia, la fuente de energía inagotable, limpia, barata y constante que nos ofrece la Tierra. Aprovecha la energía que está bajo nuestros pies. Geoplat, plataforma tecnológica española de geotermia. Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España. De entrada. Sí, pues Raúl, cuando quieras. De entrada. Pues está... las transparencias. Vale. De acuerdo. Disculpar las prisas y, bueno, yo voy a intentar ser breve y explicaros un poquito lo que os estaba explicando esta presentación y en detalle sobre lo que tenéis realmente bajo vuestros pies. Tres Cantos, igual algunos de los que estáis ahí en la asociación, pues escuchasteis en su momento o asististeis o pudisteis ver la realización del sondeo que se llevó en vuestra localidad, pues allá por los años 80. Ha llovido mucho y bueno, y aquí seguimos todavía con este reto, ¿no? Pero la verdad es que en esta zona del triángulo que estamos hablando, ¿no? San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Colmenar Viejo, tenemos una zona en la que hay un yacimiento geotérmico muy importante, de media-baja temperatura. Yo no sé si me podéis dar un momentín paso a la diapositiva para que también las pueda ver y os pueda ir indicando en vez de darme la pantalla viéndome a mí la cara directamente. No sé si es posible. Eso es, mejor. Pues si queréis pasamos a la siguiente diapositiva. El yacimiento geotérmico en cuestión del que estamos hablando se encuentra situado entre los 1.500 y 2.000 metros de profundidad. En la siguiente diapositiva podríamos ver un corte esquemático de la zona de la Cuenca de Madrid, que es la zona en la que estamos hablando de este potencial, en la que... Eso es. No, el anterior. Ahí. Hay un problema ahí con el baile de la diapositiva, perdonad. No sé si me podéis poner la siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, pues en el año 80 se hizo un sondeo petrolero, que interceptó dos zonas anómalas, ¿no? De temperatura anómala. Una a unos 1.750 metros, que está asociada a unas arenas, ¿no? A unas areniscas, y otra ya a una profundidad mucho mayor en contacto con el basamento paleozoico, con los granitos paleozoicos, con temperaturas cercanas a los 150 grados, que bueno, que podría ser utilizada incluso hasta para generación eléctrica, ¿no? Pero nos vamos a centrar en esa zona de baja temperatura, con temperaturas medias de 80-90 grados, a unas profundidades entre los 1.500 y 2.000 metros de profundidad. Pues gracias a la realización de este sondeo, a los resultados o los datos obtenidos en este sondeo petrolero,
con la crisis que hubo de la energía en los años 70, a finales de los 70, los diversos planes energéticos, el Plan Energético Nacional de los años 80, se llevó a cabo unos estudios por ver un poco y ver un poco en detalle el potencial geotérmico, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver los sondeos que se hicieron, ya más concretamente en todo este entorno, que son los sondeos de San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos y Geomadrid. El primero es el sondeo Pradillo, que fue el sondeo petrolífero, ¿no? Pero ya los 3 siguientes son sondeos geotérmicos, sondeos que se hacen para comprobar esas temperaturas y para estudiar el potencial que tiene la cuenca. Y es un potencial muy, muy grande, ¿no? Estamos hablando para la geotermia es tan importante la temperatura como también el caudal, el flujo el fluido que tú vas a extraer a la superficie y que te va a transportar ese calor. Entonces, tanto en temperaturas, estamos hablando de una temperatura media de unos 70-90 grados, dependiendo de cada uno de los sondeos, como en los caudales, también estamos hablando de unos caudales entre 150 y 250 metros cúbicos hora. Estos caudales y estas temperaturas son suficientes para poder, con un sondeo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, abastecer pues a aproximadamente entre 15.000 y 20.000 viviendas de calefacción. Un solo sondeo que tiene una potencia instalada de entre 8 y 10 megavatios térmicos. O sea, unas cantidades muy importantes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, os explicaría ya un poquitín más en detalle pues, las singularidades de estas redes de distrito, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este acuífero, esta zona de alta temperatura, o de media temperatura, perdón, que tenemos en nuestros pies, con estas temperaturas de entre 70 y 90 grados y a esas profundidades, se encuentra, para empezar, no en una única masa o almacén, ¿no? Sino que decimos es un almacén multicapa. En esa zona de los materiales terciarios tenemos intercalaciones de arenas con intercalaciones de arcilla. Entonces, hay capas de arena de varios decenas de metros, luego unas capas de arcilla, otras capas de arena y el acuífero caliente, el agua caliente, se encuentra ubicada entre las capas de arena, con lo cual hay que ir extrayendo, vamos a obtener diferentes zonas de caudal, ¿no? en esos tramos de arena, no solamente en un único tramo, sino en diferentes tramos, ¿no? Por eso decimos que es un almacén multicapa, ¿no? Y luego otra cosa muy importante es que a esas profundidades y con esas temperaturas el fluido que tenemos no es agua corriente, ¿no? Sino que es una salmuera, es un agua que tiene unas cantidades de sal muy elevadas porque, bueno, pues es el efecto de lo que es esa roca a esa profundidad, pues esa interacción de la roca con el agua caliente, pues produce esa salmuera. Con lo cual, cuando si se hace un proyecto, ¿no? Geotérmico para extraer ese agua a la superficie para calefactar las viviendas o los establecimientos de interés, pues habrá que hacer habrá que volver a inyectar, una vez que extraigamos el calor de ese fluido, habrá que volver a reinyectarlo otra vez al mismo sitio desde el que lo extraemos, ¿no? Por eso, al final, lo que tenemos que hacer es un doblete geotérmico, un pozo por el que extraemos ese calor, ese caudal con esa temperatura, intercambiamos el calor en superficie con un intercambiador de placas y volvemos otra vez a reinyectar esa salmuera a profundidad a la misma zona de acuífero de la que hemos extraído, ¿no? A cierta distancia del sondeo de producción en el sondeo de reinyección. Por eso siempre que hablamos de este tipo de proyectos hablamos de dobletes, ¿no? Dobletes geotérmicos, un sondeo de producción y un sondeo de reinyección, ¿no? Esta es una de las peculiaridades de las redes de calor. Luego, por supuesto, como lo que estamos haciendo es utilizando ese calor directo, o sea, aquí no es como otro tipo de energías, que lo que hacemos es que, como decía antes Fernando, quemamos esa energía del calor. Aquí es el calor mismo que tenemos en el subsuelo que lo intercambiamos, ¿no? Pues sí que para que no se disipe mucho es interesante que la demanda, que la zona que vamos a calefactar, pues esté próxima al área de producción. Pero bueno, estamos hablando de que en la actualidad en otras redes, en otros distritos donde esto está ya muy desarrollado, como por ejemplo la Cuenca de París, estamos hablando de áreas de producción o de redes de producción de hasta 20 kilómetros, ¿no?
en red, ¿no? O sea que son redes bastante amplias, ¿no? También es importante que haya una demanda suficiente, ¿no? Que justifique esta inversión o esto para poder generar, este pozo va a generar 100 megavatios de potencia, ¿no? Va a ser capaz de alimentar a entre 15 y 20 mil viviendas. Entonces es necesario que tengamos esa demanda en superficie de viviendas o de otros procesos que tengan superficie que requieran, pues esto, calefactar piscinas, grandes edificios, hospitales, no sé, algún proceso industrial, etcétera. Por esto es ideal para grandes edificios o procesos que requieran altos niveles de demanda térmica. También esta energía se comporta, o este tipo de redes, se comporta mejor cuanto más eficientes sean los sistemas de calefacción. Es uno de los retos que tiene muchas veces cuando tú lo que quieres hacer es instaurar estas redes en zonas o en edificios o en bloques de edificios donde tienen radiadores muy antiguos que requieren altas temperaturas para poder calefactarse, ¿no? Entonces, cuanto más eficientes sean esos sistemas de calefacción, pues mejor para la geotermia, ¿no? Y luego también, muy importante, pues eso, con lo que estamos hablando, sondeos profundos, en este caso estamos hablando de 2 kilómetros, pues este es un tipo de energía, un tipo de proyecto que requiere una inversión importante en la fase inicial. Estamos hablando de para un doblete con su red de distribución, etcétera, como una inversión de aproximadamente unos 20 millones de euros para toda la instalación completa. Entonces eso, pues claro, tiene una demanda de inversión en la parte inicial muy grande, que luego después, pues como contrapartida es quizá la energía más barata en cuanto a la producción, ¿no? Pero sí que tiene esa peculiaridad, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, os comento un poquito acerca de lo que es la anterior. Disculpad. Sí. Eso es un poquito sobre la curva de demanda, para que entendáis que, bueno, que la geotermia, una de las peculiaridades que tiene también es, bueno, pues esta curva, este gráfico que veis ahí es una curva real que, pues, en el proyecto que estuve yo desarrollando en la zona del campus de Canto Blanco, esto era para calefactar los edificios del campus de la Universidad Autónoma, pues la curva que teníamos es la curva que veis de demanda real de los edificios, es la que veis coloreada en azul y naranja, ¿no? Mientras que el perfil de producción que te ofrece el pozo geotérmico es la que veis en rayado en gris, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que una parte del pico que veis naranja es un pico que la geotermia no puede cubrir. Pues esto es cuando, por ejemplo, todas las calderas arrancan por la mañana o todos los edificios arrancan por la mañana en invierno, ¿no? A primera hora, que tiene ese perfil de demanda, y entonces, pues en ese momento necesitas más energía de la que el pozo te puede proporcionar, pero luego, paradójicamente, pues durante otras épocas del año o durante el día, pues hay otros momentos en los que el pozo podría producir más y no produce, ¿no? Entonces, todo esto es importante para decir que lo que es un proyecto geotérmico de estas características tan importante es el recurso como tener unos sistemas eficientes en superficie y una mejora de la eficiencia energética de los edificios sobre los que se vaya a hacer la actuación de la red de distrito, para que se complemente o se compenetre lo mejor posible la curva de demanda con la curva de producción, ¿no? Y esta red de distritos geotérmicas mejora mucho, por ejemplo, su eficiencia cuando trabajan en cascada, donde, por ejemplo, pues tú comienzas inyectando el agua más caliente de tu intercambiador en edificios donde requieren la temperatura más elevada, y luego después, cuando baja un poquito esa temperatura, eso todavía se utiliza en otros edificios que tienen necesitan un nivel de temperatura menor, pues porque están funcionando, pues, por ejemplo, con sistemas de suelo radiante o de fan coils, ¿no? Entonces, es un poquito cómo funcionan estos sistemas. Y ya una última diapositiva para comentaros también un poquito lo que son las fases de desarrollo de un proyecto geotérmico, que también son algo diferentes a lo que sería otro tipo de proyectos de otro tipo de renovables, ¿no? Aquí lo que nos condiciona mucho es que el recurso geotérmico es un recurso profundo que además está regulado por lo que establece
la ley de minas en cuanto a los recursos de la sección D. Aquí está contemplado en una sección que se llama sección D, que son donde precisamente están los recursos, como decía Fernando, que tienen el carbón en forma reducida también, ¿no? Y el uranio y otros minerales energéticos, ¿no? Entonces, hay aquí diferentes hándicaps, ¿no? Que son, por ejemplo, lo que se tarda en tramitar un permiso de investigación de características, ¿no? Que por mi experiencia, pues estamos hablando de un año, año y medio, ¿no? Entonces, bueno, es importante, una vez que se tiene claro que hay un recurso, pues cuanto antes, para agilizar los trámites, pues solicitar los permisos que sean necesarios para iniciar la tramitación, porque lleva un tiempo, ¿no? Y bueno, pues durante ese tiempo se pueden ir haciendo ya trabajos de estudios de demanda, de edificios, de ingeniería, de cuál va a ser la solución de la configuración de la red, los estudios, etcétera. Y luego ya, pues una vez que se tienen los permisos, pues lo importante es avanzar en la tramitación de lo que son los sondeos geotérmicos profundos, ¿no? Que también llevan una evaluación de impacto ambiental asociada, ¿no? Según la legislación medioambiental, ¿no? Entonces, estamos hablando también de ahí, pues un periodo, normalmente una evaluación de impacto ambiental, pues también lleva aproximadamente un año, año y medio, ¿no? de tiempo para su desarrollo. O sea que en total estamos hablando de un periodo no inferior a 3-4 años, haciendo las cosas muy bien, desde el momento en el que se toma la decisión de ir adelante con un proyecto de estas características hasta el momento en el que ya puedes empezar a pensar en iniciar la fase de construcción del proyecto geotérmico, tanto de los pozos de producción y reinyección como lo que sería la red de distrito, ¿no? En superficie. Y esto es un poco en líneas generales lo que yo os quería comentar. Seguro hay muchísimas cosas, muchos detalles, pero yo creo que con esto pues os hacéis una pequeña idea del tipo de energía que estamos hablando y la verdad es que tiene un potencial muy grande. Estamos hablando de que el recurso es muy parecido al que puedan tener en la cuenca de París. La geología es un poco diferente, pero las dimensiones y temperaturas y profundidades son muy parecidas y en la cuenca de París en este momento hay 50 dobletes funcionando que dan servicio a más de 300.000 viviendas y edificios muy importantes como son los aeropuertos de Charles de Gaulle y el otro aeropuerto de París, ¿no? Entonces, la verdad es que es una energía con mucho potencial, ¿no? Sobre todo en la zona en toda la zona de norte de Madrid. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para alguna pregunta, pero muy breve y muy al grano. ¿Nos aguanta, Raúl, unos minutos más para alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Venga, un par de Sí, claro. Gracias. Perdona, muy breve. Es que solo por verificarte, me ha parecido entenderte que has dicho que el sondeo... ¿Perdón? Ahora sí, es que no tengo práctica microfonera. Que 15-20.000 viviendas. Y luego me ha parecido entenderte 20 millones de euros. Serían como 1.000 euros por vivienda, una cosa así, esa inversión de la que hablas. ¿Te he entendido bien? Sí, bueno, esos son los datos. Sí. Estamos hablando, esos son más o menos los estándares en la zona de la cuenca de París en este momento. Cada pozo de producción te cuesta unos 5 millones de euros. Son un doblete, pues son 10 millones. Y luego después lo que sería la red de distrito, los intercambiadores, etcétera, pues otros 10 millones de euros para dar servicio a eso, a entre 15 y 20 mil viviendas. Usuarios, vamos, que a lo mejor muchas viviendas pues son edificios de varios pisos, por supuesto, ¿no? Si me permitís, los detalles sobre eso lo vamos a ver al final. Lo digo porque si queréis... Pero adelante. Esas instalaciones que ya estaban en explotación, ¿cuál es el coste del kilovatio o la unidad para compararlo con otras fuentes? Lo vamos a ver luego. Sí, de nuevo. ¿No está abierto? Bueno, la pregunta era si en esas instalaciones que ya están en explotación, ¿cuál es el costo del kilovatio
o en comparación con otra fuente de energía, por si se puede, eso está, supongo, ya está más o menos definida, ¿no? Sí, bueno, en el caso que os estoy poniendo de ejemplo de la cuenca de París, pues estamos hablando de un coste aproximado de unos 60 euros el megavatio térmico, ¿no? Esto, pues, en kilovatio, pues, estamos hablando de 0,06 el megavatio térmico, me parece, ¿eh? O sea que es un coste bastante asequible, ¿eh? Comparándolo con el precio de otras, del gas natural, por ejemplo, de calefacción con calderas de gas natural. Gracias por tu explicación. ¿Hay algún tipo de estudio sobre si tiene algún impacto? Porque según lo que he entendido, si esto se hace a gran escala, estamos enfriando la Tierra en invierno y calentándola en verano. Entonces, al revertir un poco lo que sería el ciclo normal, ¿hay algún tipo de posible consecuencia o hay algún estudio en este aspecto para el medio ambiente? Bueno, esto que estás diciendo de enfriar la Tierra en verano, en invierno y calentarla en verano, es algo más lo que ocurre en lo que es la geotermia de muy baja temperatura, en los primeros 30, 40, 100 metros desde la superficie. En el caso de lo que estamos hablando de unas profundidades muy elevadas y estamos hablando de que entre el pozo de producción y el pozo de reinyección hay una distancia aproximada, eso está todo muy bien estudiado ya, ¿no? Hay una distancia aproximada de unos 1000 metros, 1100 metros, 1200 metros. Y por supuesto que el agua que tú estás retornando, el fluido que tú estás retornando al almacén, tiene menor temperatura del fluido que estás extrayendo, ¿no? Entonces, con el tiempo, sí que va paulatinamente enfriando esa zona, ¿no? Esa zona de los 1000 metros alrededor del sondeo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estamos hablando de una vida media de unos 30 años, ¿no? Unos 30 años para que el sondeo de producción empiece a verse afectado y a bajar un poco la temperatura del sondeo que tiene de inyección a 1 kilómetro y pico, ¿no? de distancia, ¿eh? Entonces, cuando pasa ese tiempo de esos 30 años, lo que se hace en París, por ejemplo, lo que están haciendo es se perfora un sondeo nuevo, ¿no? A otra distancia de 1 kilómetro para que bueno, pues para volver a tener la misma temperatura de inicio, ¿no? Y de cualquier manera, también ya hay estudios que si esperáramos del orden de 150 o 200 años, desde que ese sondeo que se ha enfriado, que se ha empezado a enfriar, se deja de utilizar, a ese tiempo, ¿no? A esos 150 o 200 años, volvería a recuperar otra vez la temperatura. Daros cuenta que estamos hablando que la Tierra tiene una temperatura, tiene unas temperaturas elevadísimas y estamos trabajando en la zona más cercana a la superficie de la corteza, pero estamos hablando de miles de grados, ¿no? Que están paulatinamente y por convención desde el núcleo ascendiendo hacia la superficie, y entonces eso es una fuente de calor al efecto humano inagotable, ¿no? Son muchos millones de años, millones de años que harían falta para que la Tierra se enfríe, ¿no? Como otros planetas del sistema solar. Entonces, esos efectos de millones de años no va a tener impacto. Entiendo que el agua vuelve a reinyectarse, digamos, pero habrá una pérdida, habrá una evaporación, imagino que estará más o menos medida. Entonces, saber qué pérdida, porque claro, el agua no es infinita, el agua está ahí, pero ¿en cuánto tiempo gastaríamos o cuánto agua gastaríamos en esta producción? Sí, bueno, realmente no hay evaporación porque aquí no hay ningún agua que se ponga en superficie, en contacto con la superficie ni nada. Se extrae el fluido, se intercambia el calor con un intercambiador de placas con otro fluido que ya es el que va a ir a los edificios y otra vez se vuelve a reinyectar otra vez al acuífero, ¿no? Entonces, en sí no hay pérdidas de fluido, es un circuito cerrado, ¿no? Un circuito cerrado, el agua sale, el fluido, la salmuera llega a la superficie
y otra vez se vuelve a reinyectar con menor temperatura. Entonces ahí no hay realmente ninguna pérdida de fluido, ¿no? En ningún momento se pone en contacto con la atmósfera el fluido y se evapora. Raúl, tenemos una pregunta por streaming y esta sería la última, ya te dejamos libre. Gracias. Sí, ¿se me oye? Sí. La pregunta es la siguiente. Es una pregunta para Raúl. He leído un artículo publicado en la revista de Geología, Tierra y Tecnología titulado La geología contra el dogma climático. Si es así, ¿cuál es su opinión al respecto del mismo? Pues no te sé decir, la verdad que no tengo ninguna opinión porque no conozco ese artículo, así que no te puedo... Fue un artículo poco afortunado hasta el punto de poco tino, que el propio colegio de geólogos hizo una enmienda a ese artículo y luego muchos científicos del área de la geología han escrito, por ejemplo en el diario.es y en otros medios de prensa, pues un rebate a esos pocos, pero todavía importantes, porque llaman mucho la atención, geólogos que aluden sobre todo a el hecho de que ha habido grandes fluctuaciones climáticas en la historia geológica de la Tierra y que por tanto este es un evento más de origen natural. Esto la ciencia no es lo que defiende, ni siquiera la ciencia de la geología, pero dentro de la ciencia de la geología hay algunos disidentes que encuentran pues altavoces, pero este artículo concreto que se levantó bastante revuelo ha sido sofocado por la propia Sociedad de Geología Española, en la propia revista donde se publicó y luego en la prensa. El que esté interesado puede buscar en Google y encontrar la historia. Despedimos a Raúl, ¿no? Le damos las gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Y nada, Gracias a vosotros. Encantado de conocerte y de tenerte con nosotros. Y cualquier duda más que surja, pues encantado de responder. Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Bueno, pues seguimos ¿no? con el orden. José Luis, si quieres, nos introduces en cuanto a los medios. Ah, y teníamos otro vídeo, ¿no? Sí. ¿Empezamos explicando la asociación? Sí, empezamos con la asociación y La pasamos palabra es tuya. Sí, pon esta. No, el vídeo no. El vídeo después. La diapositiva Esta, Vale. A ver cuál es. la primera. Ahí. Raúl ya está fuera. Bueno, yo voy. Quería agradecer primero a la asociación, a Santiago y a la gente de aquí que nos den la oportunidad de empezar a trabajar en estos objetivos. Bueno, la asociación surgió en noviembre del año pasado, después de una serie de conversaciones con el alcalde de San Sebastián de los Reyes, con el alcalde, vamos, no con el alcalde, con personas próximas al alcalde de Alcobendas, y de preguntarles qué estaban haciendo ellos en materia de ahorro energético, de eficiencia, renovables, etcétera, etcétera. La respuesta fue nada, no estamos haciendo nada. Frente a esa situación, no porque ellos no quisieran, sino porque las circunstancias en las que estaban en ese momento pues no eran favorables a que hicieran una política en favor del medio ambiente, de la mejora del medio ambiente, etcétera, etcétera. Tenían otros intereses. Frente a esa situación decidimos tirar para adelante una serie de gente con sensibilidad medioambiental y algunas empresas que también estaban interesadas. Y nos pusimos en marcha con esta asociación para el fomento de las comunidades. Las comunidades energéticas es la figura que prevé Europa para hacer la transición energética. Es una figura que está empezando a desarrollarse en España, concretamente en la costa. Yo creo que por la zona de la costa, de Cataluña, Mediterránea, etcétera, y Andalucía es donde más hay. En Madrid me parece que hay muy poquito, por los números que nos da el IDAE, pero los retos que tenemos son impulsar, como asociación, impulsar la transición y avanzar en esta transición energética. Voy a ser casi telegráfico para dar más pie a que podamos
después debatir. Nuestra obligación es la de cambiar los procesos de decisión democratizándolos. Hasta ahora, como sabéis, esto ha sido un sistema feudal con unas empresas de energía que decidían qué es lo que había que hacer y el ciudadano, que era el súbdito, obedecía y a veces pues nos daban a elegir entre una compañía u otra. Al final era lo mismo y todos lo sabemos porque hemos estado recibiendo ofertas, etcétera, etcétera, y todo era la misma historia. Entonces, lo más importante para nosotros es cambiar los procesos de decisión y que esos procesos de decisión sean de la ciudadanía y no de los señores feudales que hasta ahora han llevado la energía. Nos han dicho qué es lo que teníamos que hacer. De hecho, hay una frase del Ralph Nader, que no es muy conocido, pero es el padre del movimiento consumerista, que dice que la energía solar no se ha desarrollado porque porque las compañías petroleras no han tenido la propiedad del sol. Esto es la situación en la que hasta ahora hemos estado y estamos empezando a dar los pasos para cambiarla. Nosotros basamos nuestra actividad como asociación en dos fuentes abundantes, gratuitas y limpias, que son la geotermia, el subsuelo y la fotovoltaica. Además de eso, tiene que haber aislamiento, etcétera, etcétera, cosa que no ha habido. Por eso, con esas dos fuentes, nosotros sabemos que la zona norte de Madrid puede ser autosuficiente energéticamente y libre de contaminación. Nuestro papel es difundir esa información, que la conozca todo el mundo, que sepa que es posible, asesorar para que las personas, las comunidades, las empresas puedan tomar las mejores decisiones, asesoradas por nosotros, que no tenemos ningún interés, más que el del medio ambiente y el de la mejora de la zona. Y una vez han decidido hacer la transición, ayudarles y acompañarles como asociación. Por eso necesitamos que esta asociación la compongamos la mayor parte de los vecinos que estamos en esta zona. La energía fotovoltaica, no os voy a hablar de ella, sabéis que ha bajado los precios de la energía en los últimos 20-25 años han bajado y ahora mismo está aproximadamente a 1 céntimo el vatio, con lo cual ya es sostenible, está al alcance de cualquier economía. Y la energía geotérmica, que la tenemos, que ha dado unos números hace un momento Raúl, números que él me ha dicho a mí, 64 euros el megavatio, que no es el coste, es lo que se está facturando en París, en los municipios que están explotando la energía geotérmica. El coste es mucho menor, porque el coste es gratuito, igual que el sol, es gratuito. Lo que pasa es que allí en París han decidido facturar a esos precios. Nosotros estamos ya avanzando en este tema, en el tema de la geotermia. ¿Cómo? Pues hay un programa europeo que se llama el Action Heat, que es el diseño y desarrollo de redes de calor, redes urbanas, de calor y de frío. Y hemos sido seleccionados ya por este programa para trabajar en él y, de hecho, vamos a tener las primeras reuniones la semana que viene. Es un programa que ha seleccionado 120 ciudades de Europa y nosotros somos la que ha seleccionado aquí, porque si ves el mapa de Action Heat, yo creo que no hay nadie más que nosotros, pero bueno, en España. Luego hay muchas ciudades en otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos avanzando ya en las redes. Ahora venía el vídeo con las comunidades energéticas. Jesús. Sí.
¿Qué es una comunidad energética? Una comunidad energética es una entidad jurídica de naturaleza abierta y voluntaria donde sus integrantes deciden directamente cómo producir, gestionar y utilizar la energía y cuya finalidad primordial es alcanzar beneficios medioambientales, económicos o sociales para sus socios. ¿Quién forma parte de una comunidad energética? Cada comunidad energética es diferente. Estas pueden estar formadas por ciudadanos, empresas o actores públicos. De esta manera, la ciudadanía puede participar de manera directa y tener una participación activa en los procesos de producción, gestión y utilización de la energía. Eso sí, la toma de decisiones de la comunidad debe estar en manos de ciudadanos, pymes y entidades locales. ¿Qué actividad puede realizar una comunidad energética? Generar energía a partir de fuentes renovables, compartir, suministrar, almacenar y distribuir la energía generada, proporcionar y prestar servicios de eficiencia energética como la rehabilitación de edificios y la recarga de vehículos, todo ello proporcionando información a sus socios o miembros para la toma efectiva de decisiones. ¿Qué ofrece una comunidad energética? Ofrece beneficios energéticos con el fin de reducir la dependencia de las fuentes de energía convencionales, beneficios económicos porque se crean oportunidades de inversión para los ciudadanos y comercios locales, además de la posibilidad de generar ingresos, beneficios sociales porque generan empleo local y fomentan la cohesión y la equidad social a través de medidas concretas para abordar la pobreza energética y el reto demográfico, y ambientales, ya que se trata de un modelo energético cero emisiones. ¿Cómo se puede formar parte de una comunidad energética? Primero, es aconsejable informarse sobre las iniciativas de comunidades energéticas más próximas a nuestra vivienda. Existen cooperativas energéticas, asociaciones y ONGs abiertas al consumidor que promueven este modelo. También se puede crear una comunidad energética propia entre los vecinos de un mismo edificio, barrio o comunidad local. Medina de Pomar va a tener un mercado local de la energía que se va a construir a través de una microred inteligente compuesta por un mix de tecnologías de generación eléctrica, almacenamiento inteligente y producción de energía térmica. Además, lleva incluidos medidores, actuadores para monitorizar toda la demanda y toda la producción. El objetivo es descarbonizar todos los servicios municipales concretamente. Yo tengo piscinas climatizadas que van con gasóleo, tengo colegios, 2 colegios que van con gasóleo también. Tengo muchos edificios públicos que van con gasóleo. Lo que se pretende es descarbonizar todos estos edificios. Se va a usar tecnología fotovoltaica, aproximadamente unos 3,5 megavatios, en generación distribuida, 200 kilovatios de mini eólica, almacenamiento inteligente, unos 2.750 kilovatios hora de almacenamiento, un turbogenerador hidráulico que va aplicado en la red de abastecimiento de agua y luego pues, se van a instalar todos esos medidores que hacen posible estas cosas. Bueno, que se pretende rebajar la dependencia y no depender de las empresas estas que son multinacionales, que al final ya no sabemos de dónde son y que estás en sus manos. En un mercado local de la energía como el de Medina de Pomar, el vecino, la empresa, el consumidor es el sujeto activo del modelo. Por tanto, necesitamos tener transparencia hacia ellos. Mi intención es que siga creciendo hasta que consiga que llegue inicialmente a todos los vecinos empadronados y luego ya a todos los que quieran, a todos los vecinos empadronados que quieran apuntarse y a todos los de segunda residencia que quieran apuntarse, que yo creo que es muy importante para ellos porque vienen aquí en verano y oye, sí, y les va a salir gratis la luz casi. Es un ejemplo que os hemos puesto, el vídeo dura 10 minutos, pero es un ejemplo de los muchos que hay. Bueno, yo voy ahora, esto es un ejercicio muy burdo, muy genérico, y por lo tanto puede variar mucho, pero yo creo que puede darnos una idea clara de dónde estamos y hacia dónde vamos. El coste actual de una vivienda de tipo medio de nuestra zona, con 5 alturas, de un apartamento, en calefacción, agua caliente,
cocina, electricidad para usos varios, es del orden de los 2.800 euros año. Es un coste muy elemental, para unos será más, para otros será algo menos, pero nos movemos en eso, 1.400 euros año de calefacción y agua caliente, 600 euros en cocina, 800 en electricidad para usos varios, en total 2.800. Para una vivienda unifamiliar, estos costes pueden ser del orden de un 20 a un 30% más altos. Esta es la situación actual. En esta situación estamos emitiendo aproximadamente unos 3 toneladas de CO2 al año para ese gasto, para ese consumo, según ratios normales. ¿Cómo vamos a la nueva situación en la que pretendemos no emitir nada y pasar a un coste razonable? Sustituir la electricidad actual para un edificio de 5 alturas a 2 kilovatios por vivienda, 40 kilovatios para ese edificio, el coste de instalación son 40.000 euros. A 800 euros por vivienda estamos hablando de 16.000 euros año, con lo cual la amortización es de 2 años y medio, sin ayudas, sin ningún tipo de subvención. Es cierto que hay subvenciones que se pueden solicitar, y no solo eso, sino que también hay desgravaciones en la declaración de Hacienda. Desgravaciones importantes, que son 20, 40, 60. O sea, que son cifras importantes que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, en este caso estaríamos hablando de amortizaciones entre año y medio y 2 años y medio. En la segunda etapa, la primera etapa sería para sustituir la electricidad y el agua caliente sanitaria. En la segunda etapa sería sustituir la calefacción. Con los costes yo tenía otros del año 83 que eran más altos que los que tenemos ahora, que los que nos ha dado ahora Raúl. Porque los costes que ha dado de 20 millones para 15.000 viviendas, los números los podéis hacer fácilmente. A 1.000 euros por vivienda son 15 millones al año. 20 millones, estamos hablando de 2 años de amortización para la geotermia y para 15.000 viviendas. También el coste puede variar mucho entre que sean complejos inmobiliarios privados y que tengan una central térmica a la cual conectar, o tengamos que ir, o haya que ir vivienda por vivienda, porque ya hay una distribución, etcétera, etcétera. Pero, de cualquier modo, la amortización puede ir a 5 años. También os debo decir que el IDAE va a sacar unas ayudas próximamente, en las cuales no estaba previsto, para la geotermia profunda, no estaba previsto ayudas para calefacción, solo eran para producción de electricidad. Pero parece ser, porque así se lo hemos pedido, que va a considerar la calefacción también como ayuda. El IDAE se moverá entre el 30 y el 50%, supongo, de las ayudas para esto, con lo cual las amortizaciones serían muchísimo más rápidas. No estaríamos hablando de estos años, sino de mucho menos. En resumen, con el mismo coste que estamos pagando ahora mismo, con el mismo coste, podemos hacer la transición y pasar a aprovechar energía solar fotovoltaica y energía geotérmica, amortizando todo esto en un plazo de 5 años. Es una propuesta que lógicamente requiere que esté apoyada por mucha gente, porque individualmente es imposible. Solamente puede ser con la gente que quiera, las comunidades de propietarios, los ayuntamientos, porque son actores imprescindibles aquí, y lógicamente las empresas que están ahora mismo y más que se van a sumar a este proyecto. Estoy pensando, por ejemplo, en el Águila, en Heineken, que sus procesos utilizan agua a 80 grados.
Entonces, lógicamente, ahora mismo ese agua lo produce con energías convencionales y tendrían que empezar a pensar en una cosa. Estas cosas que van a hacer sin ninguna duda. Y seríamos la primera zona en la península ibérica, que yo sepa, de lo que se llama un distrito de energía positiva. O sea, que producimos más energía de la que consumimos y podemos exportar energía. Ese es el reto que tenemos como asociación. Y ese reto, lógicamente, pasa porque todos estemos en él y lo empujemos. Es sencillo y al mismo tiempo complejo. Les damos ya voz, ¿no? Sí, es muy importante que sepáis que se ha invitado a todos los portavoces de los partidos políticos, porque consideramos imprescindible que se involucren desde las instituciones para todo este tipo de desarrollo, y evidentemente se les ha invitado pues por una razón muy sencilla, porque el día 28 nos gustaría que llevasen en sus programas algo relacionado con todos estos temas, pero distinto de lo de la residencia de mayores. Tenéis la palabra, si queréis preguntar. A ver, que me lo ponéis muy difícil. Si vais pasando el micrófono para allá. Está abierto ya, ¿eh? Gracias por la presentación. Quiero comentarte, en ningún momento habéis hablado de la aerotermia. ¿Qué pensáis de ella? No, la aerotermia es el aprovechamiento de la energía que hay en el aire. Un equipo de aerotermia es una bomba de calor. Una bomba de calor puede coger calor de fuera y meterlo dentro, o a la inversa, coger calor de dentro y sacarlo fuera. Es una nevera un poco grande. Eso es la aerotermia. Entonces, la aerotermia es una solución que se está aplicando, y yo creo que con buen sentido, porque lógicamente apoyada en energía fotovoltaica, en la electricidad fotovoltaica, sale prácticamente gratis, prácticamente. Pero una instalación de aerotermia en una vivienda individual, o sea, en un unifamiliar, por ejemplo, pues con fotovoltaica puede estar alrededor de los 18 o 20.000 euros. Esa instalación. Mientras que en una instalación colectiva bajamos a menos de la mitad, a 4.000, 5.000 euros. O sea, la diferencia entre trabajar en colectivo o trabajar en unifamiliar es el doble o el triple de coste. Entonces, hay ciudadanos que lo pueden hacer y hay muchos ciudadanos, y luego en un bloque de viviendas es la única solución que hay, que vayan a una solución colectiva, no individual. Aunque la ley permite que vaya al 30% mínimo, se puede hacer. Con el 30% de una comunidad de propietarios que decidan hacer aprovechamiento fotovoltaico, o el que sea, o aerotermia o lo que sea, con eso la ley les autoriza a conseguirlo. No hace falta más. Bueno, es que quiero replicar. No, pero pasa el micrófono. Pero mi pregunta es, la aerotermia no se puede hacer colectivamente, porque es que yo la estoy en la cabeza, para mí, pero sale bastante caro, no es posible hacerlo como la geotermia en colectividad. Porque si la aerotermia permite hacerlo en colectivo como la geotermia. Claro, es un equipo más grande y hay una distribución. O sea, el agua caliente sanitaria, por ejemplo, sin ningún problema. Y luego, la calefacción, como hay radiadores, la cosa está más complicada.
Sí, otra cosa es que tengas fan coils o que tengas suelo radiante, pero con radiadores la aerotermia no funciona, todavía. A lo mejor dentro de 10 años sí, pero todavía no. Que yo sepa. Hola, buenas tardes. El otro día estuve leyendo un artículo de un nuevo combustible que se está estudiando actualmente, que es el e-fuel. No sé si habéis oído hablar de él. Se está experimentando, por lo visto, en el País Vasco. Es mezclar el carbono, el CO2, con el hidrógeno. Siempre hay el hidrógeno obtenido a través del hidrógeno limpio, por así decirlo, y se produce un combustible. Es que lo leí el otro día, ¿sabes? Entonces, parece ser que en el País Vasco el monóxido de carbono se está obteniendo de la salida de una fábrica para meterlo con el hidrógeno y crear el combustible. Y además parece ser que los motores de combustiones actuales de gasolina, diésel y tal, porque es un combustible líquido, se puede utilizar. Era por si sabíais algo de ello. Sí, es lo que está promocionando Alemania, que son lo que llaman los carburantes limpios. Entonces, es una planta piloto que se va a montar en Petronor, pero va a producir 8.000 litros día. Ya, que no para nada. Una planta piloto y para dar salida a los camiones y al transporte pesado, vamos, más que nada. Hola, buenas. Yo quería saber si para las viviendas viejas que ya están construidas hay algún problema técnico, si es más complicado o... Hablo desde la ignorancia, yo no sé si se hace un agujero solamente para todo el pueblo o hay que hacer varios. Pregunto sobre todo porque en las comunidades de vecinos es muy complicado poner de acuerdo a la gente. Vamos a ver. Para la energía fotovoltaica, ningún problema. Las casas están adaptadas siempre y cuando tengas sitio arriba, claro. Aquí en Tres Cantos yo no lo sé. En Alcobendas y San Sebastián de los Reyes tenemos una gran suerte, y es que tenemos 5 alturas. Porque todo el desarrollo que se ha producido desde los años 80 hasta prácticamente el 2015 es de 5 alturas. Y 5 alturas es una situación idónea para aprovechamiento de fotovoltaico, porque se pueden meter 2 kilovatios por vivienda, con lo cual son 40 kilovatios por portal, etcétera, etcétera. Es una situación magnífica. En cuanto a la geotérmica, el problema, si esos edificios tienen central térmica, tienen una caldera central, es muy fácil. Llegamos con el anillo de calor, se enchufa a la caldera central y desde la caldera central se va hasta las viviendas. Resuelto el problema. Y la geotermia funciona con radiadores normales, etcétera, etcétera. No hay que complicarse mucho la vida. El problema es cuando las calderas son individuales, porque entonces tienes que llegar hasta la vivienda. Y entonces hay que hacer un circuito interior. Y eso costará más dinero que lo otro, porque hay que hacer un tendido de tuberías interior, etcétera, etcétera. Pero bueno, se puede hacer. Será más coste, lo que sea, pero no es tampoco demasiado complejo. O sea, en cualquiera de los casos, la solución fotovoltaica más geotermia resuelve todos los problemas de necesidades de energía que actualmente tenemos, sin ningún problema. Y los costes, que es lo que quiero que os quede muy claro, los costes son similares a los que tenéis ahora, a los que tenemos ahora, con la ventaja de que a los 5 o 6 años que hayamos amortizado la transformación, pasamos a pagar mantenimiento, exclusivamente. Creamos muchísimo trabajo en la zona, valorizamos mucho la zona y dejamos de emitir emisiones contaminantes. Ese panorama es el que estamos tratando de convencer a los candidatos a los ayuntamientos, para que lo apoyen y lo impulsen, porque sin ellos, imposible. Con ellos podremos, pero sin ellos es imposible. La asociación, entre tanto, lo que sí os ofrecemos es la posibilidad de asesoraros,
de asesoraros, de ayudaros, de que si vais a tomar una decisión que tiene que ver con vuestra calefacción, con el agua caliente, con lo que sea, la asociación está a vuestro servicio para deciros cuál es la mejor solución que desde nuestro punto de vista vemos. Ahora mismo, por ejemplo, hay un paquete legislativo enorme que ha hecho el gobierno con esto del Next Generation, el plan de recuperación, transformación, resiliencia, etcétera, etcétera. 200 leyes. O sea, es complicadísimo para cualquiera entrar en eso. Nosotros, nuestra obligación es conocerlo y asesoraros basándonos en esa legislación que hay. Porque donde hay mucho movimiento económico, aparecen los listos, siempre. Entonces aparecen en las empresas que te ponen el fotovoltaico y no se preocupe usted, señora, que la subvención, que patatín, que patatán. Y luego viene la frustración, porque lo ha hecho mal, porque no ha tomado medidas, porque todas esas cosas hay que evitarlas. Entonces nosotros estamos un poco para ayudaros en ese sentido. Yo creo que es la mejor manera, dirigidos a especialistas, porque cada uno va a su interés. Nosotros no tenemos más interés que el que tengamos entre todos nosotros. Esa es la gran diferencia. Y podemos actuar. Mira, ahora mismo para hacer la transición, una de las cosas que hay previstas es el informe de evaluación de edificios o el certificado de eficiencia energética. El informe de evaluación de edificios, en la Comunidad de Madrid, el registro está desde el 2016. Para los edificios que tengan más de 50 años, obligatorio. Los que todavía no han llegado a los 50 años no es obligatorio. Resulta que de los 4 municipios en los que nosotros estamos, Sanse, Alcobendas, Tres Cantos y Colmenar, solamente Alcobendas tiene habilitado el registro. Solamente Alcobendas. Los otros todavía no lo han puesto en marcha. Yo he preguntado, bueno, ¿por qué no lo habéis puesto en marcha? Dicen, no, es que tenemos problemas informáticos. Problemas informáticos desde el 2016. O sea, es que no tienen ningún interés. Se preocupan solo del asfaltado y de cosas que sí, que están muy bien, pero que el problema es el que decía Fernando, es que lo tenemos encima. Y emitimos, no sé, Tres Cantos, pero entre Alcobendas y San Sebastián, más de 150.000 toneladas de CO2 al año. 150.000 toneladas, que es una barbaridad. Eso todos los años. Y mientras estamos todos como la orquesta del Titanic, venga, bailando, vale, pues muy bien. Empecemos a hacer las cosas seriamente y empecemos a dejar de emitir. Y si además eso no es un coste, es que somos unos criminales si no lo hacemos. De todas formas, recordar que ahora ya no nos llama Yastel, ahora ya nos llama Iberdrola, para decirnos que nos pone los colectores sin ningún problema. Tenemos para ahí una pregunta más. Bueno, buenas tardes. Algo se ha aclarado de mi pregunta, pero bueno, la voy a hacer. Debo entender entonces que en los costes de inversión no está incluida la infraestructura pública de distribución. ¿Sí está incluida en esos 20 millones? Sí. Pero esa infraestructura pública es del gobierno público, ¿no? No. Depende cómo se haga. Depende cómo se haga. Hombre, va a utilizar las calles, ¿no? Entiendo, porque si no... Vamos a ver. En el año 83 eran 1.600 millones de pesetas, que trasladados a coste actual son 30 y pico millones de euros, con la inflación, etcétera, etcétera. Lo que ha dicho Raúl es que 20 millones para 15.000 viviendas. Ese es el coste, perforación, distribución, hasta... global, coste global. Coste global, hasta la puerta del edificio. Tiene que haber, eso sí, suficiente densidad y 15.000 viviendas. O sea, lo digo porque, por ejemplo, en Colmenar, por ejemplo, va a haber más problemas porque el suelo de Colmenar es muy complicado. Es complicado. Pero por lo menos las zonas que yo conozco, Alcobendas, San Sebastián, que son zonas que se han desarrollado entre los años 80
y el 2000 prácticamente en el 70-80%, y son, digamos, urbanizaciones con 400 viviendas, 500 viviendas, etcétera, etcétera, los números salen. Los números salen. Y aquí, que tenéis más alturas, probablemente también salgan. Pero eso hay que hacerlo, hay que mirarlo. ¿Hay alguna preguntita más? Una y otra. Buenas tardes. Al principio se ha comentado que hay unos señores feudales en las compañías eléctricas, ¿no? y nosotros somos los súbditos, ¿no? Pero con la exposición me parece que sacó la conclusión de que ahora el señor feudal de quien dependemos es el ayuntamiento, o quien dirige el ayuntamiento, ¿no? Porque el promotor de todo esto debe de ser un organismo municipal, entiendo. Yo creo que no. O sea, vamos a ver, una asociación como esta tiene unos estatutos. Sí. Y debe funcionar democráticamente. ¿Democráticamente qué significa? Que tenemos unos votos. Y nuestros votos son los que tienen que decidir nuestro futuro. El ayuntamiento tendrá los suyos, como es lógico, pero no va a ser mayoritario, ¿eh? Pero me refiero a que para desarrollar toda esta infraestructura del pozo de geotermia y luego toda la distribución, eso o lo plantea, como en el ejemplo de Medina de Pomar, el ayuntamiento, hasta que no lo promocione así, no podremos... No. Vamos a ver, el ayuntamiento lo hará si los vecinos lo piden. Sí, eso es, sí. Si me permites, pero hay otros casos. Yo, por ejemplo, os invito a que busquéis en Internet la Pablo Renovable. La Pablo Renovable es una urbanización de Rivas, hacia Madrid, la Pablo Iglesias, que se ha juntado toda la urbanización y han hecho una comunidad energética sin necesidad, en este caso, de que el ayuntamiento haga y diga nada, simplemente se han organizado los vecinos. Lo que pasa es que para el tema geotérmico sí que necesitamos, lógicamente, por razones de infraestructura, sí que necesitamos el apoyo, la planificación y un urbanismo que evidentemente permita que eso se pueda desarrollar. Y en este caso dependemos de la voluntad política. Pero las voluntades políticas cada 4 años se cambian. Claro. Es decir, ahora tenemos la oportunidad de buscar a quien nos ofrezca garantías en ese sentido. Volviendo a la Pablo Renovable, deciros que han instalado 1 megavatio fotovoltaico y entonces tienen energía todos los vecinos de esa urbanización a unos costes pues como los que ha señalado José Luis, que serán amortizables en breve, en un tiempo muy pequeño. ¿Puedes pasar el micrófono al compañero de atrás? Gracias. Sí. Hace 2 o 3 días he leído un artículo en el cual dicen que los excedentes van a empezar a cobrar las eléctricas por los excedentes que se producen. Creo que las eléctricas van a intentar poner todas las trabas posibles. ¿Sabéis algo de esto? O sea, las eléctricas están pagando ahora mismo en una urbanización que hay en Sanse, en Rosa Luxemburgo, que son unifamiliares. Hay más de 100 instalaciones ya fotovoltaicas, de 2, 3 kilovatios, 4 kilovatios, etcétera. Les están pagando. Lo que tiene la gente son contratos de ¿cómo se llama?, de compensación. Sí. Yo produzco, te lo vendo y lo que yo necesito te lo compro. Bueno, pues les están comprando a 6 céntimos el kilovatio. Yeah. Cuando lo están vendiendo, todo lo pagamos a 20 y tantos céntimos. ¿Por qué pasa esto? Pues porque los vecinos no se unen. Si los vecinos se unen, los 100 y pico que hay allí, y constituyen una comunidad energética, se van a sentar con la compañía que les va a comprar y le va a decir, este es mi precio. Y de 12, 13, 14 para arriba. No, lo que yo me refiero es que debido al boom que se está produciendo por la fotovoltaica,
es que el excedente que se está inyectando a la red, no que te lo van a pagar, sino que tú vas a tener que pagar por inyectar ese excedente. Eso ni el PP se atreve a hacerlo. Es un artículo que dice que en 2 o 3 días ya se ha producido. No lo viertes. Perdón, también nos pusieron el impuesto al sol, que era como si yo me hago el pan en casa y después de haberlo hecho bajo a la panadería y le digo al panadero, he hecho 2 kilos de pan. ¿Cuánto te tengo que pagar? Bueno, eso era el impuesto al sol, ¿no? Ya, pero es que eso seguro de todas formas, mira, yo llevo metido en esto de la energía desde hace muchísimos años. Empezamos en los años 80 con algunos movimientos y lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido con las renovables es que tienen un problema, y es que son energías que podrían ser democráticas, es decir, las tenemos ahí y lo único que tenemos que hacer como ciudadanos es buscarnos los medios para aprovecharlas. Se han empeñado toda la vida en que eso no sea así. Yo he visto cómo han caído empresas, 2 empresas de Navarra que hacían molinos de viento, digamos, domésticos, y eso se ha hundido, y lo que le están haciendo es ponernos centrales en lo que son las crestas de los montes, porque son centrales, o sea, desarrollan lo que ellos controlan. Y ahora mismo lo que están haciendo son estas campañas, he hecho yo el chiste de Yastel, pero están haciendo las campañas precisamente para que sigamos dependiendo de ellos. No, lo que hay que hacer es lo que se ha señalado aquí, los ciudadanos nos tenemos que organizar de una vez por todas. Aquí hay muchas cooperativas, hay muchos barrios, está PSV, está Vitra, y ahí sería muy fácil, bueno, poner los tejados al servicio de todos los vecinos, porque ese es el tema, porque cuando hacemos las instalaciones individuales no solamente nos cuesta más caro, sino que tenemos excedentes. Y luego reeducarnos, que es fundamental. Es decir, nosotros tenemos que consumir cuando estamos produciendo, claro, y no consumir cuando no estamos produciendo, porque entonces hacemos eso, tenemos que inyectar lo que producimos y luego tenemos que tirar porque no lo tenemos, ¿no? Entonces hay que cambiar, o sea, ya no hay que poner las lavadoras por la noche, hay que ponerlas a las 12 del mediodía o a una hora muy determinada. ¿Por qué? Porque la energía es la tuya. Entonces tenemos que reeducarnos y eso es una labor de sentarnos, como estamos aquí, de hablar, de juntar a la gente. Nosotros vamos a hacer reuniones con los partidos políticos ahora por el tema de las elecciones, pero también nos vamos a juntar con administradores, nos vamos a juntar con comunidades de vecinos, nos vamos a juntar con barrios, como podían ser, para hablar de todos estos temas y estamos a vuestra disposición. De hecho, tenemos también un convenio con ECO, que no sé si lo conocéis, bueno, que tenemos un convenio de colaboración precisamente para todo el tema de desarrollo de estas cuestiones y, por supuesto, de favorecer el que todo esto se habla. Lo de las comunidades de vecinos ya sabemos todo lo que es y bueno, ahí eso es otro tema, pero en fin, pero esa sería la cuestión. Y no nos olvidemos efectivamente de que las eléctricas, el oligopolio eléctrico va a seguir torturándonos hasta donde pueda y mucho más. Hay un micrófono por ahí, por favor, cogerlo, si queréis hablar. ¿Está abierto? Ay, Sí, simplemente lo que quería decir es que, bueno, que evidentemente las grandes compañías eléctricas, las distribuidoras, que me parece que son 4, pues intentan hacer lo que quieren, ¿no? Pero al margen de la capacidad de influir en políticos y demás, que evidentemente también depende de lo que nosotros votemos, pues así nos vamos a encontrar. Pero aparte de esto, yo, por ejemplo, hace relativamente pocos meses he puesto una instalación fotovoltaica. He tenido unos problemas tremendos con la comercializadora que yo tenía, que era Repsol, porque, bueno, no acababa de aclarar las cosas con Iberdrola, bueno, que sí que no me han pagado excedentes fácilmente. Bueno, y ahora estoy en un proceso en que ya me olvido de concretamente Repsol. Repsol, en cualquier caso, no es una distribuidora. Y hay 3 compañías de lo que se denomina baterías virtuales, y voy a hacer un contrato con una de ellas. Si va a salir muy bien la cosa o muy mal, todavía no lo sé, pero en teoría, con la compañía que yo voy a contratar, la idea es que la tarifa, tanto de compra como de venta, es la tarifa indexada. Indexada quiere decir, en realidad, PVPC, con la cuestión de que, evidentemente, claro, no me van a pagar exactamente lo mismo
por lo que yo produzco que por lo que tengo que comprar. Entonces, la idea es que ellos se queden con una comisión. No tengo nada claro todavía cuánta comisión se quedan, porque no me lo han podido decir o no han querido decírmelo. Pero, evidentemente, es una situación bastante mejor que decir, yo vendo a 6 y compro a 20 y tantos. De todas formas, tampoco es exactamente así. Yo sé ahora mismo de compañías que te compran a 12 y que te venden, no sé si a 16 o a 18 o algo así. Es decir, que las diferencias no son tan grandes si uno hace las cosas bien, es decir, se entera de qué es lo que hay, ¿no? Intentando coger tejados con contratos para que los vecinos no hagan su propia instalación. ¿Sí es normal? Habían pedido por allí. No quiero ser abusona, pero quería haceros dos preguntas. Una es, en las dos etapas que habéis planteado de transición, perdón, en las que no quiero abusar y tampoco quería gritar, pero habéis planteado la transición en dos etapas, ¿no? Entiendo que la segunda, que es donde metéis la calefacción, el planteamiento debe ser colectivo, porque ya lo hemos hablado, debe ser una central con infraestructuras que ponga el ayuntamiento y demás. La primera etapa entiendo que sí que es, o al menos lo he interpretado, que es más individual en el sentido de que cada bloque de edificios o cada vivienda unifamiliar tiene la potestad de decidir si quiere utilizar la energía fotovoltaica, pero ahora mismo también he entendido que pueden haber planteamientos colectivos respecto a esta energía fotovoltaica y me gustaría que estos planteamientos colectivos a lo mejor lo explicaseis un poquito mejor, ¿no? Y la segunda pregunta es que se ha mencionado almacenamiento inteligente, que hace falta, o sea, uno de los módulos que habéis mencionado es almacenamiento inteligente, pues que a lo mejor que también lo explicaseis un poco mejor, si es posible. No, venga. En cuanto a lo colectivo, la ley autoriza que un 30% de vecinos puedan tomar la decisión en una comunidad de propietarios. Y la comunidad de propietarios está obligada a dejarles utilizar la terraza, lo que tengan arriba, para aprovechamiento de fotovoltaico, térmico, lo que quieran. El 70% de vecinos que no están de acuerdo se quedan fuera, no se van a beneficiar de eso, pero tienen el derecho en un futuro a sumarse. Eso es lo que dice la ley. Con lo cual, ahora mismo no se necesitan mayorías, no se necesita nada de esto. Los administradores de fincas no están informando de todo esto. No. Por lo que sea, no lo sé. No están, incluso yo creo que hasta ponen pegas. Pero bueno, eso es otra historia. Nosotros vamos a intentar pelear contra eso. En cuanto a lo del almacenamiento inteligente, quizás tú sepas más de... Bueno, en realidad el almacenamiento inteligente es una forma muy pomposa de llamarle a unas baterías que tienen una parte tecnológica que va cambiando. Con el tiempo la tecnología va haciéndolas más baratas y más eficientes, eso lleva su recorrido. Luego la inteligencia en realidad también depende de la geometría, de cuántas personas estén conectadas. Por ejemplo, se comenta que hay un número por ahí cabalístico, no sé si a ti te cuadrará, pero hablaban de para almacenar tener unas 30 viviendas, 20, 30 viviendas, empieza a ser un número, mucho más es un lío la gestión y menos no es muy inteligente. ¿Qué quiere decir esta inteligencia? Que es aprovechar que yo me voy de vacaciones en julio y tú te vas en agosto y tenemos una batería donde se acumula y tenemos unos contadores. Entonces yo me he consumido no sé cuántos kilovatios, tú te has consumido otros y vamos chupando, por así decirlo, tirando de una reserva sin tener que ponernos de acuerdo con ninguna otra suministradora de energía. Eso a la larga es muy eficiente, requiere llevarse bien. Cuando tú has dicho una cosa para mí muy clara, que esto es muy sencillo y muy difícil a la vez, porque es como muy intuitivo, pero la dificultad radica en ponerse de acuerdo, que no se nos da muy bien. En las comunidades de vecinos, o sea, lo hemos sufrido todos, siempre hay esa persona o ese grupo tal, que todos son pegas, que es muy difícil y esa es, yo creo, uno de los desafíos en la práctica, porque hay una voluntad en una mayoría, pero esa mayoría suele ser bastante tranquila y pacífica
y luego hay unos pocos que lo ven todo muy dificultoso, que no tal, y para este almacenamiento inteligente sí que hace falta confiar, apoyarse, y al final las cuentas por supuesto que dan, pero tienes que confiarte, llevarte relativamente bien en estos aspectos con los 20, 30 personas. La inteligencia tiene una parte tecnológica, pero como te digo, yo creo que la parte tecnológica confía en la tecnología. La parte más así es qué compañeros de viaje puedes unir en estos. Y el que sean próximos también simplifica mucho las cosas, para menos cablerío, menos complicación, el tener una caseta donde se ponen las baterías centralizadas. Entonces, intentar llegar a un número, por decir así, mínimo 15, 20 familias que digan, venga, vamos a compartir el gasto de las baterías. Yo personalmente me tuve que pelear con la presidenta de la comunidad que decía que no. Somos adosados, vivo en una de adosados, y la presidenta que no. El administrador, que como era mucho lío, pues si la presidenta decía que no, pues que no. Y yo decía, pero es que me asiste un cierto derecho y hay unos cuantos otros vecinos que si quieren. Bueno, al final me harté, después de 2 años, digo, mira, yo lo voy a poner. Me pusieron un burofax que los tenía que retirar, y digo, ya están puestos, no los voy a quitar. Y empezaron a venir cada vez más vecinos a decirme, ¿cómo los has puesto? ¿Con quién los has puesto? Gracias por romper el fuego, el hielo. Y al final, pues no sé cuántos habrá, pero habrá como una veintena. Pasa que estamos uno aquí, otro allí, otro aquí, que de forma un poco desorganizada, pues se han ido poniendo paneles y ya la presidenta de facto ni el administrador de facto ya no pueden echarnos para atrás, porque ya lo hemos hecho, porque esto es a lo que vamos y es como la lógica se va imponiendo, ¿no? Entonces, hubiera sido muy distinto, lo tendríamos de hace mucho tiempo, sería más inteligente y más eficiente si hubiéramos encontrado núcleos, pues a lo mejor las 8 casas de aquí más las 8 de aquí y las 8 de allí, hubiéramos podido compartir un cuarto con las baterías. Yo de momento no me he puesto baterías por eso, porque me han dicho que de momento pues la inversión la puedes hacer en cualquier momento, la tecnología está cambiando, espérate un poco y vamos a ver. La ideal de las baterías no es que almacenes lo tuyo, sino que se almacene lo de varios. Por eso, porque tú a lo mejor estás unos días fuera o tú usas más de noche y el otro más de día y con unos contadores luego puedes acabar haciendo unas cuentas pues bastante apañadas. Son casi las 9. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Pasarle Quisiera quizás una propuesta para viralizar un poco la idea que aquí se nos expone, es hacer un pequeño vídeo, vosotros que son los técnicos y sabéis un poco el tema, para tenerlo y viralizarlo, o sea, un poco porque la gente, por ejemplo, la geotermia la desconoce, y en cuanto a los paneles y tal, pues puede producirse lo que acaba de comentarnos, que las personas pues desconfían, no saben muy bien de qué se trata, los costos tal, y de pronto pues esto vendría bien para viralizar de pronto en las comunidades, para que la gente sea un poco, tenga ya una idea que no sea de uno, pues, porque lo ven a uno y dicen, no, pues, que, ¿sabes? Que uno no. Del tema de las empresas que ganan dinero con esto, que entonces siempre despiertan recelos. Algunos la harán bien, llevándose una comisión razonable, y otras no, y siempre hay esa duda, esa historia. Y si has visto a un vecino, o hay 3 vecinos que más o menos han funcionado, la experiencia de él, yo creo que esa pequeña colección de experiencias que han funcionado son muy valiosas y deberíamos de alguna manera recopilarla. Yo me he ofrecido, se lo he contado a todos mis vecinos próximos, cómo lo logré hacer. No es que sea un gran chollo y tal, pero vamos, al final lo logramos funcionar y tengo más vecinos que han ido con la misma compañía, que eso no es altruista y una ONG, gana su dinero poniendo los paneles, pero no es un dinero desorbitado, los precios son bastante competitivos, a no ser que te engañe algún descarado, normalmente las diferencias son entre un 5 y un 10% arriba o abajo, porque el mercado ya está muy competitivo. Pero bueno, ir viendo, también nos interesa que muchos vecinos estén en la misma empresa, porque también a la empresa luego pues somos un buen cliente y en algún momento de actualización de la infraestructura o de compra de baterías, pues nos tiene, en fin. Y yo soy muy partidario de lo que dices, de que se organice una mini información local, que se circule por WhatsApp, que la gente lo tenga, y quién fue, tal, a mí el de la calle Buenos Aires pues me ha venido a ver, que se ha enterado, y yo pues se toma un café y le cuento cómo lo he hecho, el otro, y poco a poco la sensatez y la confianza pues se va extendiendo.
No basta con eso, pero eso es un pequeño tejido en el que se pueden ir luego haciendo más cosas, ¿no? Claro. Hay pedidas 2 palabras. El que quiera decir algo, que lo diga ahora o que calle para siempre. Pues nada, por aquí está la primera. Sí, hola. Para Fernando, José Luis, entiendo entonces que en Tres Cantos en este momento no hay ninguna central ni hay red geotérmica en funcionamiento. Es una cosa. Otra es que antes, al principio, cuando habéis hablado de las cuotas personales, de las cuotas para pymes y tal, para comunidades, una comunidad se puede hacer socia y en ese caso, ¿cuál sería la cuota? Y bueno, claro, en concreto es que en este momento no se puede hablar de esa solución híbrida que decíais antes, de geotérmica y fotovoltaica. No, ese mix no existe ahora mismo, ¿no? No. Tenemos... perdón. En Cantos hay varios edificios con geotermia somera, que es a baja profundidad, 30 metros, tal. Pero en la autónoma hay un pozo que ha estado en pruebas y que está operativo para sacar calor de la fuente que tenemos aquí abajo. Ese pozo se hizo en el año 90. En el año 2008, por ahí, vino una empresa francesa a verificar en qué situación estaba y está operativo, todavía se puede funcionar con él. Y lo que pasa es que la Comunidad de Madrid lo iba a aprovechar para la universidad y unas residencias de ancianos que hay ahí, etcétera, etcétera, y estaba previsto ponerlo en marcha, pero esto fue con la crisis, vino la crisis del 2008 o por ahí, y se cayó del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Pero el pozo está operativo, vamos, puede ponerse en funcionamiento. Y es un tema que me imagino que tendremos que hablar. Yo, de hecho, estoy hablando con Innor Madrid, que es una fundación que depende de la Universidad Autónoma, para ver qué van a hacer con eso, que deberían de ponerlo en funcionamiento. Lo que pasa es que ese pozo no puede llegar hasta Tres Cantos, ¿no? No, eso digamos que daría servicio al complejo ese que hay ahí, de residencias de ancianos y de tal. Para Tres Cantos está muy lejos, estamos muy lejos. Pero ¿cuánto es el número mínimo de personas que habría que juntar? No, 5.000. 5.000 personas para hacer un pozo. Con 5.000 personas, con 5.000 viviendas. Viviendas, vale, viviendas, sí. Con 5.000 viviendas ya se justifica una actuación, porque 5.000 son, el coste sería alrededor de los 10 millones. Y entonces ya se amortizan 5 años, etcétera. Pero vamos, esto se va a poner en marcha muy fácil. En el momento que el IDAE saque la convocatoria esa de ayudas, si nos presentamos, que nos vamos a presentar como es lógico, y nos considera y tal y cual, verás como nadie va a decir que no a ese caramelo. Tenemos una última pregunta por allí. Antonio. Sí, buenas tardes. Bueno, primero agradeceros a los ponentes las explicaciones que habéis dado, que a mí por lo menos me ha resuelto muchos problemas. Sé que tenía todos. Sigo teniendo muchos, pero algunos se me han solucionado. Hablabais del tema de las comunidades, que es verdad que es un problema. Nosotros ahora mismo estamos en esa fase, hemos aprobado la Junta de empezar a recabar información, de ver qué posibilidades hay, cómo se haría, y a casualidad, al administrador le preguntaba si no tenía ni idea, pero es que lo que se han puesto en la propia Junta son los que no viven allí, claro. Los propietarios que tienen la vivienda alquilada, ya es un síntoma, es un síntoma, eso es importante, ¿no? Entonces, quiero decir con eso que aunque haya personas que no vayan a estar a favor, no tenemos que dejar el empeño, es importante para todo. Ya no solamente el tema económico que lo es lo otro. Claro. El otro más importante. Claro. Aquí se plantan muchas flores, y cada día más, pero el resto, ¿qué pasa? O sea, yo creo que hay tres argumentos, porque estás mencionando dos. Uno es el económico, otro es el ambiental, y luego está el tema de la autonomía, de ser autónomos. La independencia energética, ojo, que vamos a un modelo en el que puede haber fallos, hay pequeños apagones. Tú cuando hablas con la red eléctrica española te dicen, no, apagones no, porque no ha habido nunca. Y digo, pero es que nunca ha habido lo que está pasando ahora.
Entonces, el pasado no me sirve como para proyección para el futuro. Quiere decir que la idea de tener una cierta autonomía va desde la alimentaria, la energética, y es el que funcionemos orgánicamente por células de proximidad, de barrio, es la ciudad de 15 minutos. O sea, todo va a ir apuntando a que formemos unidades económicas, operativas y demás. Y, por supuesto, el tema de la autonomía energética. Una de las cosas que me da un poco de rabia del sistema fotovoltaico, que yo me las prometía felices cuando había apagones, que de vez en cuando hay un apagón, y digo, yo tengo mi fotovoltaico y tengo todavía no la tengo, pero tendría mi batería. Resulta que no, que si hay un apagón, también se me apaga mi acceso al fotovoltaico, porque es un tema de seguridad que me explicó el técnico, para que no se quede electrocutado un técnico, si hay un apagón, también se te apaga, aunque tú pudieras funcionar independiente, porque estás conectado a la red. O sea, ya el paso 3.0 sería que tú solo en tu casa, sin conectado. Pero entonces te pasa que a las 3 de la noche necesitas poner una lavadora o enchufar el ordenador y no tienes electricidad si no has almacenado, etc. O sea que estamos ahí, pero al menos células de barrio, naturales, de una urbanización o así, tendríamos que ser capaces de ponernos de acuerdo en lo mínimo para operar. Y ese es un tercer argumento importante, el tener autonomía a ese nivel. Pues muchas gracias a todos. Por favor, antes de iros, recordar, como ha apuntado la compañera, que en estos enlaces podéis ver vídeos y podéis ver pues todo lo que nosotros vayamos colgando. Os hemos dado un folletito a cada uno. Esperar, que todavía no he terminado. Si queréis información sobre la asociación, tenéis ahí el QR para lo que consideréis. Y lo tercero, que si no lo digo, los compañeros de Colmenar me van a regañar. El día 16 a las 11 de la mañana hay un debate sobre el tema del vertedero de Tres Cantos, en Soto del Real, ¿vale? Entonces, el 16, domingo por la mañana en Soto del Real, en la casa, es que no tengo... A ver, Eduardo, dale. A ver, espérate porque no sé la dirección tampoco, ¿eh? No tengo un poquito. Bueno, en todo caso, la charla es una mesa redonda, se hablará del tema de la gestión de residuos, no tanto del vertedero, que es un problema que nos atañe más a los que estamos aquí cerquitas, Tres Cantos, Colmenar y cualquiera de los 87 municipios que echa residuos de la forma que se están echando. Entonces se va a hablar de cómo se gestionan los residuos mal, en la Comunidad de Madrid sobre todo, pero también se van a ver casos positivos de sitios donde se está funcionando bien. Con lo cual, yo os invito a, si el domingo por la mañana queréis acercaros, ir y sobre todo informarnos. Como es el tema de la energía, es un tema muy importante, el tema de cómo gestionamos nuestros residuos a día de hoy. Simplemente que accedáis a la página web de Aire Limpio Norte, si buscáis en internet, Aire Limpio Norte, y ahí se ve y se ve exactamente la dirección donde va a ser la charla. ¿Vale? Muchas gracias. Centro Cultural.